Buenas de nuevo, gente curiosa, contemplativa. Creo que estoy muy cerca. Déjenme alejar un poco. Lectora curiosa de internet. ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que ustedes se encuentren muy bien. Y ha pasado tiempo. Exactamente han pasado 2 semanas en las que yo no he subido nada por este canal. Porque básicamente he estado haciendo otras cosas. En el video de hoy les quiero hablar de un libro que me leí a principios de año, el cual me hizo pensar mucho sobre mi condición de mujer. Y el libro se llama Malala, lo leí en inglés, es una lectura juvenil, puede decirse. Y lo leí básicamente porque los que ven los videos saben que uno de mis objetivos de lectura es este año leer en inglés. Y también porque Malala es un personaje que me llama muchísimo la atención, que claramente se volvió muy famosa, por lo menos en los países occidentales, porque fue una niña que recibió el Premio Nobel de Paz a muy temprana edad, antes de sus 18. Creo que es la persona más joven que ha recibido un Premio Nobel de Paz. Y básicamente por eso, por ser mujer, por ser joven, y cómo es que ella recibe un premio de este talante a tan temprana edad. Eso despertó mi curiosidad y desde ahí yo empecé a leer de Malala. Y este video vamos a hablar un poco de quién es Malala, de qué trata el libro y algunas preguntillas o reflexiones que tengo por ahí respecto a la situación que vivió Malala y que siguen viviendo muchas mujeres del país al que pertenece Malala y de otros países. Así que comencemos. Bueno, creo que para hablar del libro tenemos que hablar intrínsecamente de quién es Malala. Malala es una chica que hoy en día, si mal no estoy, vive en Inglaterra, exiliada de su país, Pakistán, porque fue una niña que siempre le gustó estudiar y en su país, Pakistán, esto de un momento a otro empezó a ser prohibido por un grupo de personajes religiosos, talibanes, y también un grupo político. Este mismo es como un grupo religioso político, que dijeron, pues saben que eso no está bien, que las mujeres estudien, y a partir del día de hoy todas las mujeres, niñas que estén estudiando en nuestro país no pueden hacerlo más. A lo cual Malala dijo, pero pues ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo que una mujer quiera estudiar? Ella no podía comprender esto. Ella lo único que quería hacer, porque le encantaba, era estudiar y seguir aprendiendo y ver a sus compañeros y compañeras. De eso trata el libro, ¿no? De la vida de Malala antes de este grupo extremista de los talibanes, durante y después. No después del grupo, porque el grupo en sí lo va a llamar grupo, pero pues podría estarlo nombrando mal. Espero me disculpen. Sí, lo que les digo, no es que esto haya terminado o haya desaparecido por completo. Es más bien antes de que apareciera estos personajes, durante la aparición de estos personajes y después de que Malala sale obligada y de una muy mala manera de su país. Y ella nos va a estar contando esto en su libro. Nos cuenta un poco antes de eso cómo era su vida familiar, cómo era su casa, cómo era su rutina, lo cual lo hace ver muy lindo, ¿no? Eso se puede apreciar en este libro, que es una chica muy agradecida por lo que tiene y feliz, contenta con su vida. Pero llega entonces este grupo extremista, estos talibanes, a decir ese tipo de cosas, aparte también de que decían que las mujeres no podían salir
solas de sus casas, sino que tenían que estar acompañadas siempre por un hombre, hermano, esposo, familiar, hombre, y que no podían estudiar, que su lugar era en la casa, atendiendo a sus esposos, a sus hijos, y pues las chicas pequeñas ayudándoles a sus madres, y que bueno, también el código de vestimenta, tenían que estar totalmente tapadas con el burka y no se podían pintar las uñas, por ejemplo, no podían usar maquillaje, totalmente invisibles. Entre menos se viera una mujer en Pakistán en ese momento, pues mucho mejor las cosas, porque así lo quiere Dios, así lo manda el libro sagrado. Entonces, bueno, claramente Malala no estaba a favor de esto, y aparte Malala estudiaba en la escuela de su padre era maestro y tenía una escuela, y esta escuela era mixta, tanto hombres, niños como niñas estudiaban allí, y en el libro nos deja ver cómo el padre trata de negociar un poco con este grupo extremista de una manera pacífica, de pues no estamos haciendo nada malo, por favor, déjennos seguir educando y que las niñas puedan seguir yendo a clases. Esto se va así hasta que la situación se torna imposible, ya que estos grupos extremistas, estos talibanes, empiezan a poner bombas en las escuelas que no cumplen sus órdenes, y bueno, sí, como atentar contra todo eso y toda persona que fuera en contra de sus indicaciones. Cabe resaltar que muchas personas estaban a favor de este pensamiento y estaban con este grupo extremista, pues porque básicamente una lavada de cerebro. Creo que para nadie es un secreto que cuando una persona muchas veces es como tan solamente el punto de vista de la religión y de las personas que predican esa religión desde un filtro, claro está, pues se vuelven ajenas a cualquier otra realidad, incluso podría decir que poco empáticas. Entonces sí, muchas personas estaban a favor de este grupo por esas razones, también por miedo y por ignorancia, porque, no sé, este grupo le achacaba, o sea, la culpa a los desastres naturales que, por ejemplo, sucedían en el país, como terremotos, que en ese momento hubo un terremoto muy fuerte, a que eso sucedía porque Dios los estaba castigando por no llevar el camino correcto. ¿Y el camino correcto cuál era? Pues básicamente todo esto que les he estado diciendo a grandes rasgos, obedecer ciertos, que las mujeres sean sumisas, que los hombres lleven la batuta, bueno, claramente muchas cosas más, pero nos estamos centrando como sobre todo en lo que nos cuenta Malala en su autobiografía. El caso es que a raíz de esto Malala comienza a convertirse en una activista. Primero empieza, o una de las primeras cosas que hizo fue escribir una columna semanal o quincenal en la BBC de Londres, obviamente no con su nombre, sino con un nombre falso, y allí relataba todo lo que sucedía en su actual país, que eran cosas pues terribles. Azotaban gente en la calle, a mujeres pues, las golpeaban en la calle, incluso las asesinaban por no seguir estas reglas, estas normas. Y eso empezó a escalar un poco más. Malala empezó a dar entrevistas en diferentes medios de comunicación, y sí, como que empezó a ejercer un activismo por el derecho a la educación de las niñas, hasta que llegó un punto en el que la amenazaron gravemente, o sea, seriamente, y ella ni el papá quisieron prestar atención porque no pensaron, o así lo veo yo, que las cosas fueran a escalar hasta tal punto. Y llegó el momento en que ella lo cuenta, en que era un día normal, estaba charlando con sus amigas, esperaron pues el bus de la ruta de la escuela para que las llevara a su casa, y en esa ruta ella empezó a ver que las cosas no estaban
del todo tan normales como siempre suelen estar. Y fue ahí donde ella recibe un atentado de este grupo extremista. Se montan unos hombres al bus y empiezan a decir "Who is Malala?". Por eso también el nombre del libro, I Am Malala. ¿Quién es Malala? ¿Quién es Malala? Y pues le disparan, creo que le pegan como 3 disparos en la cara, en la cabeza. Y a raíz de eso, a ella, por ciertas razones, la terminan exiliando y sacando de Pakistán, porque si se quedaba ahí, pues no iba a poder sobrevivir, no estaban como los equipos adecuados para poderla atender. Pues por fortuna Malala sobrevivió, no sin antes pues decir que su recuperación fue muy larga, porque antes ella no podía hablar, no podía gesticular bien, porque le quedó una parte de la cara como paralizada, no podía moverse como muy bien, y esto tomó como un tiempo de fisioterapias y demás para que ella pudiese volver a la normalidad. Y a partir de eso pues Malala no volvió a Pakistán. Entonces eso es lo que nos cuenta a grandes rasgos el libro, y pues nos cuenta la vida de Malala, ¿cierto? Una joven que lo único que estaba pidiendo era que la dejaran estudiar y ya, y a raíz de eso pues podemos ver todo lo que sucedió. Lo que invita a pensar que, o por lo menos yo siempre pienso, pero ¿por qué los hombres están, creo yo, me parece a mí, tan obsesionados con las mujeres? Como que les ponen tantas trabas, tanto en educación como trabajo, como a su nivel personal. Y esa es la pregunta, ¿qué pasa con los hombres que truncan tanto el camino de las mujeres? En este libro podemos ver que es una cuestión aparentemente de religión, de la interpretación que un grupo le da a un libro sagrado, pero creo que también tiene que ver Eduardo Galeano, que fue un escritor uruguayo buenísimo, que a mí me encanta. Creo que tiene un escrito que titula, donde dice una parte de el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Creo que también tiene que ver mucho como con lo que dice esa frase, porque los hombres vienen de alguna manera gobernando desde mucho tiempo, teniendo el poder desde mucho tiempo, y esto se ha vuelto una ley, algo cotidiano, que cuando ven que una mujer quiere de alguna manera hacer lo mismo, pues ¿por qué no? Se sienten amenazados, sienten miedo y buscan, a partir de la ley, a partir de la política, a partir de su poder económico y demás, como que truncar esos deseos y esas ganas de las mujeres de poder, como que equipararse en esos aspectos. Entonces, esa es como una posible respuesta que me llega a mí, muy ligera, claro está, de por qué no en muchas partes, en todo el mundo, de alguna u otra manera, los hombres, no estoy diciendo todos, pero una gran mayoría, hacen este tipo de acciones. Obviamente el caso que les estoy nombrando es mucho más fuerte, pero acá en Colombia y en los países latinoamericanos no nos quedamos atrás. Es pan de cada día escuchar hablar de maltrato familiar, sobre todo que son las mujeres que lo sufren, de maltrato económico, porque es el hombre el que tiene el músculo económico y la mujer por lo general no, de violaciones de hombres que creen que porque una mujer sale de determinada manera o simplemente sale a la calle sola, les da el derecho de tomarlas y aprovecharse de ellas sexualmente. Esto y muchos más ejemplos, claro está. Pero bueno, volviendo al tema, desde toda esta situación, Malala se convierte en una gran activista por los derechos de niñas, sobre todo a la educación, y gracias a su experiencia, vida personal, a la lucha que ella hizo, ella se gana el Premio Nobel de Paz. Y desde eso, bueno, ella no puede volver a su país, Pakistán, y
vive en Inglaterra, estudió una carrera de filosofía y política, algo así, y bueno, ella ya está casada, vive en Inglaterra con su familia, toda su familia tuvo que exiliarse, por lo menos los más cercanos, padre, madre, hermanos, y desde allá ella sigue con su activismo, de hecho tiene una fundación, por si quieren chequear por ahí, why not. Pero bueno, otra pregunta es, bueno, eso fue hace algunos cuantos años, estamos hablando tal vez de 15 años o un poco más. ¿Qué pasa con Pakistán hoy en día? ¿Ha cambiado? ¿Cuál es la situación actual de Pakistán? Y me atrevería a decir, y no es que esté suponiendo, pero digo atreverme porque no conozco en su totalidad la situación actual, pero sí he leído noticias actuales en donde muestran que las mujeres siguen siendo atacadas por un hecho que a nosotros en esta parte del mundo nos parece tan natural como lo que estoy haciendo yo en este preciso momento, y es hablar frente a una cámara para que otras personas lo vean. En otras palabras, hablar en público. En Pakistán, hoy en día, a las mujeres que se atreven a tener una red social y que deciden hablar en público de X o Y tema, se las matonea, se las amenaza e incluso llegan a atentar contra su vida hasta pues desencadenar un fatídico hecho que es pues la terminación de su vida. Di tantos rodados porque no sé si se puede decir más crudo como por estas plataformas. Hace poco ocurrió un caso con una gran influencer de allá que fue como acosada por un hombre y en algún momento ella estaba en la calle con amigos o con familia y terminó siendo atacada por un extraño hasta que pues, este ataque terminó con su vida. Pero no solamente es ella, sino muchas otras mujeres que deciden hablar de moda, de libros, de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de educación, de lo que sea, o simplemente suben una foto en donde se sienten lindas, en donde están vestidas de X o Y manera. Solamente por esto, la sociedad pakistaní, o la gran mayoría de la sociedad pakistaní, la condena, la juzga, la acechan con palabras, con pensamientos, con juicios, a que deje de hacer lo que está haciendo, porque una mujer no debería estar montando una foto a una red social, hablando en una red social. Una mujer debe estar guardada en su casa, una mujer de honor, claro está, debe estar tranquila en su casa haciendo cosas que le corresponden a las mujeres y no estarse mostrando en público. Y bueno, para terminar, otra situación aún más preocupante que sigue sucediendo en Pakistán y en otros países cercanos a Pakistán es el matrimonio infantil, que por lo general lo sufren las niñas de estos países, principalmente del país que estamos hablando, Pakistán. ¿Por qué suceden matrimonios infantiles? Bueno, lastimosamente, pues por varias razones, ¿no? Pues como por cultura, pero eso como que cada vez se ve menos, sino que van más o suceden más por dificultades económicas. Por ejemplo, leía hace poco un artículo, un reportaje de cómo el cambio climático afecta en esta situación. Y uno diría, bueno, pero el cambio climático, ¿qué tiene que ver con esto que está hablando Paula? Pues sí, porque muchas familias son agricultoras, ganaderas, y por el monzón, los monzones que suceden allá, así lo llaman, épocas de lluvias fuertes e intensas, muchas familias lo pierden todo, tienen que salir de su casa, de sus tierras, porque las lluvias acaban con todo. Y una manera de las familias poder subsistir es dando en matrimonio a su hija a cambio de dinero. A pesar de que muchas familias no estén de acuerdo con esto y les duela hacerlo, pues terminan cediendo porque necesitan comer, necesitan dinero. Y uno diría, ¿es mucho dinero? Por lo menos, pues no. Aunque si fuera mucho dinero tampoco lo justifica.
Muchas veces estamos hablando de $500, de $1000, y bueno, la cifra, por lo menos en lo que yo leí, no sube a más que eso. Y deciden entregar a sus hijas a cambio de dinero, y también porque con ellos su hija va a seguir sufriendo, y probablemente si se casa con un hombre, pues este hombre ya se va a hacer cargo de ella y le va a dar una vida mejor en donde no va a sufrir. Estamos hablando de niñas de 12, 10, sí, incluso de 9 años o más. A pesar de que en Pakistán se viene hablando de eso, de eliminar el matrimonio infantil, sigue sucediendo. Creo que hace poco, si no fue este año, por lo menos en la capital de Pakistán se decidió que no sucediera más el matrimonio infantil, pero en otras ciudades de Pakistán sigue ocurriendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y que hay entidades encargadas de la niñez y de las mujeres? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué es lo que realmente hacen? Sin decir que no hagan nada, simplemente me estoy haciendo una pregunta como una ciudadana más del mundo que quiere saber, que se hace preguntas a raíz de lo que lee y de esta situación tan indignante, sobre todo para las mujeres en Pakistán. Para no alargar más este video, voy a dejar hasta ahí. Espero les haya gustado. Esto es solamente un pequeño video en donde se tocan temas muy importantes, muy densos, con la intención de que a ustedes les dé más curiosidad y decidan por su cuenta leer más libros al respecto. Si no saben quién es Malala, vayan y la busquen y lean sobre ella y se quieran documentar más sobre este tema. Dejando claro esto, me despido. Muchas gracias por llegar aquí, por escucharme, por mantenerse en esta, quiero llamarla, comunidad en donde hablamos de libros, sobre todo de libros, de reflexiones, en donde nos gusta contemplar, viajar. Si les gusta, si tienen un comentario, un pensamiento, me encantaría leerlos. Pues sí, dejen su comentario, denle like al video, compártanlo, suscríbanse, vean el video hasta el final, que me ayuda un montón. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video de la tía Millennial, que espero que esta vez no pase tanto tiempo. Chai.